Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar ahora, dentro del tema de la integración numérica, vamos a explicar el método del trapecio. Este método del trapecio consiste en que si nosotros en algún determinado momento tenemos una integral indefinida y no la podemos calcular por los métodos que hemos explicado, se puede trabajar con este método, que es un método de aproximación que se llama método del trapecio. Entonces el método consiste de la manera siguiente. Dada una función, que le vamos a llamar esta función que aparece acá, que le llamamos f de x, si yo quiero calcular el área de esta función que va desde x igual a x igual a b por el método del trapecio, entonces lo que yo voy a hacer es toda esta área dividirlas en una suma de áreas, pero de trapecio. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos, esta es la área 1, área 2, área 3 hasta área n, pero cada trapecio estaría definido de esta manera. Por aquí tenemos un punto, por acá tenemos otro punto, por acá tenemos otro punto. Entonces lo que se van formando son trapecios pequeños de esta manera. Esta línea la puedo unir con esta la puedo unir con esta, y ahí se me están formando los trapecios. Entonces, una vez que tengamos los trapecios formados, podemos decir que el área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor por la altura. Entonces este trapecio que tenemos acá es este mismo que tenemos acá. Si ustedes se fijan, entonces esta es la base mayor, esta es la base menor, este lado, y esta distancia de aquí para acá vendría a ser la altura. Entonces, esta base mayor se aplica en x sub 0, que es el que tenemos aquí. Aquí está que a es igual a x sub 0. Y esta base menor se aplica en f de x sub 1 como función. Y esta altura es la diferencia, es la distancia que hay entre x1 y x sub 0, que es delta x, o entre x1 y x2, o entre x2 y x3. Ya, entonces si yo quiero calcular el área de este trapecio, solamente lo que voy a hacer es sumar la base mayor, la base menor por la altura, pero la base mayor es f de x sub 0 y la base menor es f de x1 y la altura es delta x. Entonces, al sumar todas estas áreas, obtenemos esto. Esta área de ese trapecio es lo mismo que pongamos f de x sub 0 más f de x sub 1 sobre 2 por delta x. Este f de x sub 0 es la base mayor, f de x sub 1 es la base menor, y h viene a ser el delta x. Entonces, como ustedes pueden ver, el método consiste en sumar todas estas áreas y se plantea la integral de este tipo. Integral desde a hasta b de f de x va a ser aproximadamente igual a sumar la área 1 hasta la área n, y eso, el algoritmo que se forma es este, desde a hasta b de f de x, y al sumar todas estas áreas nos queda ya el algoritmo ya simplificado de esta manera: delta x sobre 2 por f de x sub 0 más 2f de x sub 1 más 2f de x sub 2 más 2f de x sub n menos 1 más f de n. Entonces, una vez que tenemos eso, ya estamos en presencia de aproximar el área de toda esta región. Ahora, esto que aparece acá son particiones. En este caso, a es igual a x sub 0. Después sigue x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n. Estas son particiones. Y esta distancia entre x sub 2 y x sub 1 es delta x. Entre x sub 2 y x sub 3 y x sub 2 es delta x, y así sucesivamente. Pero el delta x no es más esta altura que tiene cada trapecio. El delta x no es más que la diferencia entre b y a sobre 2. Se le llama b menos a sobre 2. Y el delta x se puede definir como la distancia, decíamos anteriormente, como x sub 1 menos x sub 0, x sub 1 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 1 y x sub 3 menos x sub 2, y así sucesivamente, el x sub n menos el x sub n menos 1 que aparece acá. De aquí resulta entonces que el x sub 0 viene a ser a y el x sub n viene a ser b.
Y si yo quiero calcular de esta expresión de acá, quiero buscar el x sub 1, pues lo que hago es trasladar el x sub 0 para el otro miembro. Se traslada para acá. Entonces queda que x sub 1 es x sub 0 más delta x. Si quiero calcular x sub 2 viene a ser el x sub 1 que conozco anteriormente más el delta x. Y el x sub 3 sería el x sub 2 más delta x. Y así sucesivamente se sigue el proceso para hacer el cálculo de estos valores que aparecen acá. Y esa es la manera como se va a calcular el área aproximada por medio del trapecio. Se va a ilustrar esto mejor cuando hagamos ya un ejercicio ya en la práctica. En el ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es aplicar directamente este algoritmo. Buscaríamos el delta x, el f de x sub 0, el f de x1, el f de x2, el f de xn-1 y el f de x y el f de n. Eso va a depender de que cuánto valga n. Ya, si n vale 6 van a haber 6 particiones, si n vale 4 van a haber 4 particiones. Eso lo vamos a ver ya en la práctica. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, este concepto. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.